Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe, para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un testimonio de bendición que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo, nuestro Señor. Amén. Una visita apostólica es la visita del sucesor de San Pedro, el Papa Francisco en este caso, que viene a acompañar a una porción del pueblo de Dios que peregrina en Colombia. La misión de Pedro fue dada por Jesús desde que Él lo nombra la piedra de la iglesia y le envía a que confirmen la fe a sus hermanos. Por eso Pedro desde el principio entendió que su misión era ir a las comunidades nacientes cristianas y de ir a los lugares donde todavía el Evangelio no estaba. Y por eso entonces el Papa viene como ese apóstol, el apóstol a visitarnos, a confirmarnos, a animarnos en la esperanza, a traernos la buena noticia, a ayudarnos en este proceso de seguimiento del Señor. Viene a traernos a Jesucristo en persona. Por eso nosotros hemos insistido mucho que la visita no es del Papa Francisco, la visita es de Jesucristo en la persona del Papa Francisco. Y por eso es totalmente diferente a una visita diplomática, a una visita política, porque el político viene a hacer todo lo propio del ámbito político, o lo diplomático a relaciones y a situaciones del gobierno. El Papa viene aquí a tocar es el corazón, a animarnos como creyentes, a animarnos en la fe y en la esperanza, y por eso esta visita es eminentemente y exclusivamente pastoral. Pues el elemento común que hace como eje transversal de la visita del Papa en las 4 ciudades es que el Papa viene a ayudarnos a discernir la situación que vive el país desde el Evangelio. Con su magisterio, con sus palabras, viene a animarnos y ayudarnos a entender lo que está pasando en Colombia en este momento y a ayudarnos a encontrarle como un horizonte hacia adelante de lo que debemos hacer como colombianos. Las 4 ciudades tienen unos temas muy específicos, pero en el fondo lo que se está pretendiendo es que el Papa ilumine la realidad que vive Colombia en todos sus ámbitos, en todas sus realidades, y que con la palabra de Dios, con su discernimiento, con su magisterio, nos diga el camino que hemos de recorrer de aquí en adelante como colombianos para el bien de todos, para el bien del país. El Comité Teológico Pastoral para la visita del Papa Francisco a nuestro país ha elaborado este texto, Demos el primer paso. Son 10 guías de preparación para la llegada del Santo Padre a Colombia. Y lo que pensamos era, pues, cómo iluminar la vida de todos los colombianos, y aquí me refiero a todos los colombianos, no solamente a los católicos, sino a todos los compatriotas, a pensar en unos valores que son necesarios para el bienestar de toda Colombia. Por eso elegimos 10 valores y desarrollamos desde un elemento catequético cómo llevar al creyente y al no creyente a pensar su vida de frente a ese valor y cómo ese valor incide en la transformación y en la construcción de Colombia. Cada taller se puede hacer o de manera individual o de manera comunitaria, en la parroquia o en el conjunto residencial o en el colegio o en la universidad o en familia, como cada quien lo quiera hacer, pero la idea es prepararnos. ¿Por qué prepararnos? Porque cuando uno va a sembrar una semilla en un terreno, no la puede botar en cualquier lugar.
tiene que disponer el terreno para que la semilla crezca y produzca fruto. Y eso es lo que queremos hacer, que la semilla del Evangelio que el Papa nos viene a anunciar, pues realmente encuentre un terreno favorable y produzca fruto. Cada encuentro está estructurado de la siguiente manera. Le hemos planteado un pequeño objetivo que esperamos con ese taller. Luego introducimos el encuentro con una pequeña oración, porque pues esto es un acontecimiento de fe. Entonces pedimos a Dios la gracia de su luz, de su sabiduría para poder discernir sobre ese tema. Luego, posteriormente, hacemos unas pequeñas preguntas para que si lo hacemos comunitariamente o personalmente nos cuestionemos ya sobre lo que vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, si el valor es la justicia, la primera pregunta que allí hacemos, ¿y tú qué entiendes por justicia? Como para ver si después lo que vamos a ver más adelante coincide con lo que yo estoy pensando. Posteriormente, leemos un texto bíblico, porque aquí pues creemos y así lo afirmamos. La palabra de Dios es nuestro derrotero, es nuestra luz, es el camino que nos conduce hacia la verdad plena. Entonces, un texto bíblico que nos ayude a enriquecer, a entender, a fundamentar el valor que queremos analizar. Vienen unas preguntas sobre el mismo texto, porque a veces la gente no entiende bien la palabra de Dios, entonces, ¿cómo entre todos podemos ahondar en el mismo texto? Y una pequeña reflexión donde ya desarrollamos el valor como tal a la luz de la palabra que acabamos de escuchar y a la luz del magisterio de la Iglesia. Finalmente, un compromiso o dos compromisos muy concretos sobre ese valor para hacerlo a nivel de familia o a nivel de barrio o a nivel de trabajo o a nivel de sociedad. Y concluimos con una oración muy sencilla también de acción de gracias, terminando con la oración oficial por la visita del Papa Francisco. Esa es la estructura de cada uno de los encuentros. Medellín te recibe con los brazos abiertos, llenos de amor, de ese amor que nos ha regalado Dios. Queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Estamos en el programa Los Caminos de la Iglesia. Estamos en la parroquia Santa María de los Ángeles de Reñaca, Viña del Mar, porque queremos conversar con dos agentes pastorales, Miriam Carvajal, Verónica Ciudad, de esta parroquia, que han iniciado una tarea muy hermosa e importante, la pastoral de la escucha. Y queremos que nos cuenten un poquito más acerca de esta pastoral que, como he dicho, está comenzando, por lo tanto nos parece importante saber de su experiencia, saber qué les ha costado, qué han podido también ellos como pastoral recibir para compartir esta hermosa tarea, esta hermosa misión en esta parroquia. Miriam, buenas tardes. Bien, buenas tardes, padre. Queremos comenzar justamente preguntándote ¿cómo surge la idea de una pastoral de la escucha en esta parroquia? Hay una frase que dijo el Papa que dice que todo hombre necesita ser escuchado. Y nos dimos cuenta que teníamos que estar atentos, sobre todo a las necesidades, y ir en ayuda a todos los que necesitan ser escuchados, con una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Creo que por allí empezó... Es algo muy actual, digamos, sí, ¿cierto? Muy actual, uno se da cuenta como sacerdote también cómo la gente acude muchas veces solo con la necesidad de expresar lo que tiene en el corazón, de como dices tú, ser escuchado. Ser escuchado. Verónica, tú estás desde los inicios en esta pastoral. Nos gustaría que nos contaras un poquito cómo surge, cómo se va proyectando, cómo parte esta pastoral aquí en la parroquia. En el año 2007 nos convocaron a todas las parroquias a una invitación desde la Vicaría Pastoral a hacer un curso de acompañamiento espiritual. Bueno, fuimos muchos en esa oportunidad, había un equipo grande de gente trabajando y dentro de ellas las que llevaban, digamos, la parte más de convocatoria y de organizacional propiamente tal, eran las hermanas misioneras de Cristo resucitado. Ellas habían tenido una experiencia con el Papa Francisco, el Papa actual, que en ese tiempo era obispo de Buenos Aires, y ahí él les hablaba mucho del acompañamiento espiritual. Entonces llegaron acá a Chile y una de ellas, Rosario Roca,
hizo un magíster, incluso un acompañamiento en la Universidad Padre Hurtado. Y después se dedicó, también estaba Alejandra Malete en ese tiempo, y después se dedicó a armar estos equipos y a tratar de conversarlo con los párrocos para que estos equipos pudieran trabajar en las distintas parroquias. Hubo altos y bajos, hubo parroquias que realmente prendieron con esto, como la nuestra, porque nosotros teníamos la espiritualidad de San Expedito, que en el fondo nos facilitó mucho el asunto. Pero también dentro de aquí de nuestra pastoral de San Expedito también tuvimos altos y bajos, tuvimos etapas en que bastante gente participó. Después del 2007, que eran 2 años de preparación, siguieron haciéndose capacitaciones y preparación de gentes pastorales hasta el año pasado. Este año hubo un receso por asuntos particulares de las hermanas, pero seguramente vamos así. Y bueno, y lo que queremos ahora es, en el fondo, formarnos más los que estamos en esto. Pero, como le digo, hubo altos y bajos en este trabajo pastoral. Y ahora, con Miriam, con Lola Poblete también, que son las encargadas de la pastoral de la Piedad Popular de San Expedito, han logrado ya un equipo consolidado en que están haciendo un trabajo muy lindo y que de ahí más adelante podemos ir contando más detalles. Ese es el origen. El origen, parte entonces... Ahora, y que la Rosario siempre lo repetía, que depende mucho de los párrocos, sí, que en el fondo, tú les da un énfasis maravilloso aquí y eso nos ha dado pero mucho apoyo para poder seguir en adelante. Pero hay parroquias en que los mismos agentes dicen, en realidad el párroco, yo llegué aquí porque, bueno, me dijo, pero después no hubo la instancia para poder... Puede ser también que no tengan la experiencia nuestra de la piedad popular, que es donde más desarrollo ha tenido el acompañamiento espiritual. Y justamente por ahí, bueno, yo soy párroco de esta parroquia, sí, por eso Verónica lo menciona. A mí me tocó ir en alguna oportunidad Aparecida, al santuario ahí en Brasil, y vi esta pastoral de la escucha hace muchos años atrás. Yo creo que Dios va haciendo camino, y me llamó mucho la atención ver una fila de personas y un laico escuchando, obviamente dándole algún consejo, y eso siempre quedó aquí en mi mente y en mi corazón, y aquí se dieron todas las cosas, las circunstancias como para decir, bueno, probemos, veamos, y ha ido creciendo poco a poco. Justamente Verónica nos hablaba de San Expedito. Aquí hay una devoción grande a San Expedito, viene mucha gente los días 19, sí, y al parecer por ahí nos fuimos dando cuenta, ¿no es cierto?, de esta necesidad de ser escuchados y qué importancia en ese sentido tiene San Expedito para la pastoral de la escucha. Así es, padre. La verdad que cuando nosotros, empezó con San Expedito, como usted dice, y fue muy, muy hermoso porque nosotros empezamos, yo le empecé a pedir a Verónica que necesitaba un pendón, donde aparecía precisamente un acompañamiento. Y bueno, con varios de los que habíamos hecho estos cursos de Rosario Roca, tuvimos que nos faltaba algo que tenía que ser más profundo para poder estar en esa escucha atento con todos los feligreses que venían, los peregrinos. Comenzamos con San Expedito y nos empezamos también a dar cuenta que la gente necesitaba un acompañamiento, pero aquí dentro de la parroquia. Y empezamos a acercarnos a la gente y empezamos a darnos cuenta que era mucha la necesidad que tenían ellos precisamente de ser acompañados. Y bueno, de ahí comenzamos a tener un peto que era de la Virgen, los colores de la Virgen, muy maravilloso, muy hermoso ese peto de color celeste. Y ya ahora, imagínense, en ese tiempo eran 5 o 6 personas que querían un acompañamiento, ya ahora entre misa y misa estamos con un acompañamiento de 24 personas aproximadamente. Entonces, hay un interés. Hay un interés. Como que a la gente le cuesta dar el paso, de acercarse a la persona. Y ahí decimos un poco de vergüenza al principio, quizás. Eso ha sido muy ese fecundo. acercamiento que es muy hermoso, y eso es lo más interesante en San Expedito. En ese sentido, Verónica, tú llevas mucho tiempo en esta parroquia. Hablábamos de que en San Expedito como que empezó a surgir esta necesidad. Y quizá en un periodo anterior
se escuchaba también, pero ahora tiene mucho más elementos desde la formación. ¿Qué elementos tú destacarías de esa formación que recibieron que son importantes como para poder no solo escuchar, sino también de alguna manera acoger, dar un consejo, una palabra? Bueno, nosotros dentro de la formación hay un sinnúmero de aspectos que se tocan y la verdad es que podrían ser muchos más, pero la verdad es que por el tiempo y muchas veces por las personas que habría que traer para eso ya se torna imposible. Pero tenemos mucha formación incluso desde el punto de vista psicológico, porque también es importante que la gente entienda que esto es un acompañamiento espiritual, no es una terapia. ¿Ya? Entonces ahí, en eso, yo creo que la formación más importante que hemos tenido nosotros es en ese momento darnos cuenta hasta qué punto nosotros llegamos y desde qué punto ya tenemos que, en el fondo, sugerirle un tratamiento, un profesional del área o algo así. También la otra parte muy importante son los itinerarios espirituales, que en el fondo nosotros sabemos que no podemos acompañar de la misma forma a un joven, a un matrimonio, a un anciano. Los adultos mayores están muy solos y los adultos mayores yo creo que han sido la mayor cantidad de gente que hemos tenido. Sí, porque ellos se sienten muy solos. Además de que cuando uno mira de afuera, está con ellos, ¿ya? Entonces puede tener una mirada más activa para poder hacer ese acompañamiento. Porque generalmente cuando uno se acerca a un familiar o a una persona cercana, le da consejo. Y en este caso nosotros los escuchamos. Y de acuerdo a lo que ellos nos cuentan, nos dicen, todos sus dolores o sufrimientos, nosotros compartimos con ellos en darle una palabra de aliento, como lo decía al principio. Y en concreto, ahora que ha comenzado esta pastoral, ¿cuántas personas son? ¿Cómo se han organizado? ¿Tienen reuniones? ¿Cuál es la estructura, digamos, de esta pastoral aquí en la parroquia? Bueno, empezamos como 10 personas activas y en este momento son alrededor de 18 servidores. Tenemos turnos, vamos a tener el primer jueves de cada mes una reunión que comentamos nuestras experiencias, hacemos una pequeña formación y además verificamos los turnos que les corresponde a ellos los días jueves y también comenzaremos por los días domingos, que también ahí le debo decir que usted también nos ha ayudado muchísimo, porque con la intervención suya ya nos ven con los petos celestes y se nos han acercado personas y hemos podido hacer ese acompañamiento. Tú lo mencionaste y tú también de alguna manera, esto de la necesidad de una formación permanente, o sea, uno lo ve como sacerdote, un profesional, cualquier persona que se dedica a algo tiene que tener una formación permanente, no quedarse solamente con la formación primera que recibe. En ese sentido, ¿se ha pensado en algo? Estas mismas reuniones que tienen mensuales, ¿hay esa necesidad y cómo ven que pueden llevarla a cabo? Sí, en esas reuniones, antes de partir la parte práctica de la reunión, se hace una formación. Bueno, por supuesto, todas las reuniones comienzan con la lectura del Evangelio y a la luz también de nuestra pastoral ver ese Evangelio, porque también lo importante en el acompañamiento es que nosotros recorremos la vida de esa persona, lo que él quiera compartirnos a nosotros, pero a la luz del Evangelio, ¿ya? Esa es la idea, en el fondo, nosotros darle el paso de Dios por su vida y darle pequeños tips para que esa persona vaya como ordenando y viendo cuál es el norte, hacia dónde tiene que ir. Nosotros de ninguna manera le damos soluciones, ni emitimos juicios, menos prejuicios, por supuesto. Entonces, la palabra es importantísima en el agente pastoral de acompañamiento. La palabra diaria del Evangelio, el meditar esa palabra diaria y también formaciones, bueno, ya más
del tipo psicológico y todo eso, que en el fondo también lo estamos, bueno, han habido en el tiempo en que partió esto en el 2007 hasta el año pasado, también se hacían formaciones a los agentes pastorales que ya habían hecho los acompañamientos, los cursos de acompañamiento antes. Entonces, hemos tenido ya mucho reforzamiento. Los que somos más antiguos hemos tenido, por ejemplo, el tema por ejemplo, del discernimiento. Ya, por ejemplo, yo ya lo he recibido de 3 personas enfocado desde diferentes puntos de vista. Entonces, yo creo que en ese sentido ya hemos tenido formación los más antiguos. Ahora, los más nuevos, con Miriam vamos a tomar contacto. Rosario nos ofreció siempre que no había ningún problema en que ella nos mantuviera en esta formación permanente para poder seguir creciendo en esto. Y también lo mencionaste de alguna manera, el compartir experiencia entre ustedes. Bueno, esto está recién empezando, pero quizá va a ser también una manera de ayudarse en decir, mira, me pasó esto, escuché esto, ¿cómo lo harías tú? Eso siempre ayuda. Eso es lo más importante cuando nos juntamos. También quería agregar un poco de lo de Verónica. Nosotros también hacemos una oración antes y después, también con el acompañante terminamos con una oración, muy importante porque ellos se sienten más fortalecidos. Aparte de eso, de los evangelios, que los tenemos pero muy arraigados en nosotros, que es del buen samaritano y los discípulos de Emaús. Entonces, para nosotros es meternos en estos 2 evangelios, es muy importante lo que nosotros hacemos como acompañamiento. Al contarnos nuestras experiencias, por supuesto que sin nombre, porque todo lo que nosotros hablamos es privado, pero nuestras experiencias podemos darnos cuenta qué es lo que podemos mejorar, cómo lo podemos solucionar. Y de hecho también queremos llegar a tener psicólogos, como ya los tuvimos también en los cursos, psiquiatras, profesionales de otras áreas como médicos, por ejemplo, matrona para otras situaciones, y así que lo amerite. ¿Ya? Entonces todo eso se está realizando dentro de estas reuniones que se realizan, que ya comenzaron los días jueves, como les explicaba. Otro importante que también tenemos que lo hemos conversado con Miriam, y yo creo que un poco ya se ha ido organizando, son las redes de apoyo. Porque muchas veces a mí, por ejemplo, personalmente me han llegado casos de gente que esto no es acompañamiento, sino que vamos a hacer la denuncia a los carabineros porque una violencia intrafamiliar, una violación, algo así, que ya no entra en el acompañamiento en ese momento. A lo mejor después puede ser, pero lo urgente en ese momento no es eso. Los intentos de suicidio que llegan aquí porque se iban a tirar ahí de la piedra al frente y que miraron acá, vieron a San Expedito y corrieron a la parroquia. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos que tener un listado permanente y actualizado de redes de apoyo donde podamos derivar a esas personas en el momento adecuado. Eso es importante, ¿eh? Por eso, porque claro, uno podría decir, quizá las personas que nos están viendo, algunos se interesaría en ayudar, en cooperar. Pero necesita una cierta formación. No es solamente yo tengo las ganas, digamos, que esa es la primera parte, que es muy buena, pero también necesita una cierta formación justamente para poder deliberar qué es lo que necesita esa persona realmente. Es un trabajo muy delicado porque es un trabajo con las almas, con la conciencia de las personas, con el corazón de las personas. Es tierra sagrada, toda la historia de las personas es una tierra sagrada, por lo tanto es de un respeto así. Y lo otro importante, que en el fondo las personas que acompañan también en algún minuto tienen que tener la honestidad de decir, yo este tema no lo puedo manejar. Por ejemplo, yo conozco personas acompañantes que en temas de niños no pueden, que si alguna persona les viene a contar algún problema que tienen con un niño, un problema grave, un problema así de esto, no sé, por violaciones o que marcan la vida, esas personas tienen que tener la honestidad suficiente de decir, no, yo en este campo no puedo entrar, yo no puedo acompañar este tipo de... Entonces, por eso es un camino que uno va recorriendo, y también es un camino que lo va viviendo uno en su interior, porque también uno tiene que tener su acompañante para poder llevar este camino de acompañamiento. Eso le iba a preguntar, por ejemplo, a ver, uno como sacerdote tiene la experiencia de escuchar a muchas personas
y tiene que tener también la capacidad de acoger, de poner toda la atención en el momento que le están conversando, pero también tiene que tener la capacidad de, entre comillas, desconectarse después para seguir en sus tareas. Ustedes en esta experiencia que han tenido de conversar con tanta gente, quizás tantos problemas, ¿qué pueden llevarse en el corazón? Porque también uno se lleva de todo, se lleva cosas muy positivas, experiencias que a uno lo alegran, pero también somos humanos y de repente hay experiencias que a uno le perturban un poco, le duelen. ¿Cómo ha sido esto en lo humano, en lo personal, esta experiencia de escuchar tanta gente y tantas cosas, también tantos problemas? Bueno, yo creo que como sacerdote también le debe pasar, pero nosotros en el momento de la formación que explicaba Verónica, también nos enseñan cómo acompañar, no diciendo, no, yo escucho, pero no me llega. Sí, por supuesto que a uno le llega, pero no es compadecerse de la persona, sino que es consolar a la persona. Entonces, cuando termina nuestro acompañamiento, que a veces son 3, 4, 5 en el día, por eso hacemos la oración. Hacemos una oración como para ayudarla a ese acompañante y también para nosotros. Ya para poder tener la mente despejada, la mente abierta para la escucha. Porque si yo me pongo en mi forma de pensar, voy a estar escuchando, no lo voy a estar escuchando, sino que, no sé, me estoy enredando un poco, pero es como que cuando yo escucho a la persona tengo que cerrar mi mente para poder escucharla y cerrar de tus problemas, de tus propias dificultades, digamos. Entonces así es una actitud de es como escucha. Concentrarse 100% en la persona. Justamente, gracias Padre. Entonces con eso yo puedo no llevar toda esa carga o esa situación que le está ocurriendo a esta persona, porque así es la única forma de poder ayudar. Sí, y el acompañante también, personal. Exacto, o sea, lo que decías tú, también cada persona... El primer requisito que nos piden cuando nosotros entramos al curso de acompañamiento es tener un acompañante espiritual. Así es, claro. Sí. Claro, y también por un tema de aprendizaje. A nosotros también, como en el seminario siempre, y de ahí uno sigue toda su vida, teniendo un director o acompañante espiritual que de alguna manera te va enseñando a acompañar también, porque tú, el acompañado, aprende a acompañar. Es fundamental, digamos, y también por un tema espiritual, de que uno termina muchas veces con tanto problema, tanta dificultad, sufrimiento, las personas puede terminar destruido también. Entonces es importante esta posibilidad de acompañarse espiritualmente también uno. El tema, a ver, somos instrumentos de Dios, esta no es una pastoral, no es un servicio cualquiera, digamos, porque obviamente hay psicólogos, hay psiquiatras, como ustedes dicen, pero aquí hay un tema que es espiritual, de fe. ¿Cómo logran enfocar eso? ¿Cómo logran, algo tú lo dijiste al principio, Verónica, claro, hay temas psicológicos, hay temas psiquiátricos, pero en el fondo lo espiritual está en todo. Exacto. Entonces, ¿cómo logran llegar al corazón de la persona y de alguna manera manifestarle la presencia de Jesús en su vida, a veces con dolores tan grandes, a veces con resentimiento, a veces con rebeldía ante Dios? ¿Cómo se puede lograr llegar al corazón de las personas dolidas y heridas? Es difícil poder dar una receta así, porque todas las personas tienen una recepción distinta a lo que tú le das. Incluso muchas veces se produce una química entre el acompañado y el acompañante. También depende de cómo te ve la persona a ti, porque... Es que ahí quería llegar, porque la espiritualidad del acompañante es muy importante, porque de alguna manera refleja al Señor. Tal cual, eso te iba a decir, claro. En el fondo, nosotros tenemos que ser muy espiritualizados, o sea, muy espiritualizados. Nosotros tenemos que, de partida, pedirle al Espíritu Santo que ponga las palabras en mi boca, y nosotros muchas veces lo hemos comentado, yo no sé cómo, de dónde yo le pude decir lo que le dije, o la actitud que yo tuve, que la persona venía con un problema tremendo, se fue con el mismo problema, pero se fue agradecida de que hubiese tenido la posibilidad de que alguien la escuchara. Entonces yo creo que ahí es un trabajo de Dios. Nosotros somos instrumentos, como tú lo decías, y ahí se palpa, pero fielmente, que es un trabajo. Ahí está Jesús, entre medio está el Espíritu Santo.
porque se logra esa empatía, bueno, también hay que poner mucho de nuestra parte, o sea, como decía Miriam, yo tengo que ponerme en el lugar del otro, yo tengo que estar en una actitud de escucha, todo mi cuerpo tiene que estar al servicio de ese acompañamiento. Y eso la persona lo percibe, lo siente, le llega a su corazón, y con eso basta. Muchas veces con eso basta. Exactamente, es fundamental, uno lo vive como sacerdote también, de alguna manera tener claro que uno es instrumento de Dios simplemente, y que dejar a Dios actuar por medio de uno, bien. Porque cuando uno está muy en sí mismo, muy buscando la razón, exacto, o va muy a la mente, a la razón, claro. Cuesta, digamos, llegar al corazón de la persona. Uno tiene muchos problemas, igual que todas las personas, pero es lo que dice Verónica. Cuando uno se entrega, cuando está a través del Espíritu Santo, que le pida que broten las palabras, cuando uno se acerca a una persona, le toca el hombro y esa persona se pone a llorar, uno inmediatamente está pero totalmente entregada y ahí ya dejamos de ser. Entonces es un gozo, uno siente ese gozo de darse y entregarse por esa persona. Y quizás por ahí va la pregunta que quiero hacer ahora. ¿Qué es lo más hermoso y lo más difícil de este servicio? Quizá hay que preguntarlo después de mucho tiempo también, pero hasta ahora, ¿qué ha sido lo más hermoso y qué ha sido lo más difícil para ti? Y después... lo más hermoso es la entrega que tengo que dar por la gracia de Dios, el sentir que esa persona que está delante mío, al frente mío, está entregada, ya, y que no me conoce, pero que sí está entregada porque no me está viendo a mí, no me está viendo. Entonces, eso para mí es lo más hermoso. ¿Y lo más difícil? Lo más difícil, no, porque si uno lo hace con todo el amor que uno tiene, ahí el amor que uno entrega hacia los demás, a pesar de todas las dificultades que uno pueda tener en ese momento. Pero a veces hay momentos difíciles. Por ejemplo, cuando una persona es compleja en el sentido, hay personas que son más abiertas, hay personas que son quizás, te cuesta sacarle un poquito más lo que quiere. Eso sí, es un poco más difícil porque tratar de llegar. Pero, ¿sabe qué, padre? Generalmente las personas cuando vienen aquí a la parroquia es porque lo necesitan. Se abren. Entonces se abren muy rápidamente porque ellos necesitan eso. Sí, ha tocado personas que uno le dice, ¿te quieres que te acompañe? Y bueno, ya, y se sienta uno, y nada más. Y de repente se pone a hablar. Ahí cuesta un poquitito porque se producen estos silencios, pero ahí uno está también en esa oración. Creo que esos son los momentos difíciles. Y Verónica, para mí el momento más lindo es ese minuto en que se produce esa complicidad entre el Espíritu Santo que pasa por mí para poder, porque yo lo he experimentado yo creo que en el 100% de los acompañamientos, que yo no me preparo así de decir, tengo que leer aquí o tengo que ver algo de psicología, algo así, sino que yo lo único que le pido al Espíritu Santo, por favor, toma mi cuerpo y haz de mí, da las palabras que necesito. Y yo lo he experimentado tantas veces y para mí es tan hermoso ese momento, porque realmente ahí te sientes instrumento, porque uno siempre dice yo soy instrumento, pero el experimentarlo y decir yo me sentí instrumento en este minuto porque pasó esto y esto otro, es realmente mágico, eso es muy lindo. Y lo más difícil para mí, bueno, después con el tiempo como que lo fui superando, pero era no involucrarme. Porque hay situaciones en que uno realmente, uno por ejemplo cuando le vienen a contar, uno que es mamá, es abuela y le vienen a contar un problema de un hijo que está en la droga, que mató al hermano, que cualquier cosa así, que son cosas tremendas, yo creo que es difícil no involucrarse. Por eso es muy importante el acompañamiento. Lo que hablábamos en un momento, esta desconexión, esta sana desconexión, digamos. Sana desconexión. Y tú lo aprendes con el tiempo, No es que te pongas más dura tampoco, sino que en el fondo tienes que hacerlo para poder seguir dando el servicio. Porque si no, eso es importante, porque de repente en estas tareas
un médico, por ejemplo, de repente yo he conversado con algunos y ellos mismos, algunos se dan cuenta y dicen yo me he puesto más duro, porque han visto tanta cosa que después como que ya se va transformando, y por eso tienen que estar muy atentos a ese corazón, que no se vaya endureciendo. Claro, ¿no? claro. Y en un acompañamiento espiritual más aún. Sí. Claro. Porque como dices tú, uno puede como enfriar un poco esto. Exacto. Y decir esto es un servicio y no, yo creo que uno se tiene que involucrar en el momento, Exacto. ¿cierto? Y después terminó. Claro, y- lograr ese equilibrio. Exacto, sí, claro. es Ahí es complejo. donde uno también Se puede. necesita ese El acompañante, claro. Ahí es donde uno, si Claro. siente que ya Exacto. no tiene esa fuerza suficiente, pedir ese acompañante, También esa la ayuda. ayuda, para No, y poder también existe el minuto en que uno también puede estar mal. Sí. O sea, uno Sí, puede estar pasando sí. por un momento difícil y no me siento capacitado. Ya ha pasado, Claro, ha pasado, y bueno, y sí. nosotros los acompañantes tienen claro que en ese minuto tienen que acercarse a la Miriam Claro. o a quien esté a cargo en ese minuto y decirle, yo no me siento capacitado hoy para acompañar. Y fíjese que a veces se nota incluso en la cara, se nota el cansancio. Entonces ya entre nosotros mismos nos apoyamos, como tenemos un tiempo, sobre todo en San Expedito, en que podemos descansar y ya anda a darte una vuelta, conversa, pero se siente ese Eso quería agobio. como contarle un poco a los televidentes, porque claro, muchos no conocen, aquí se celebra, como decía hace un momento, los 19 a San Expedito, y tenemos 5 misas llenas, todas, con mucha gente de todos los lugares, de todo Chile, y de alguna manera esa misma cantidad de personas, o mucha cantidad de personas, se acerca a los acompañantes espirituales. Es un trabajo muy agotador, pero ¿cómo lo han recibido tanto los peregrinos de San Expedito como la comunidad de Reñaca este servicio? ¿Cómo han experimentado ustedes algún feedback? ¿Le han dicho está bien o hagan esto? ¿Cuál ha sido la recepción de las personas de esta pastoral? Yo podría separar los dos. De San Expedito es muy interesante porque como vienen de todos los lugares, son peregrinos que vienen precisamente para el día de San Expedito. Entonces ellos vienen con toda... Generalmente con un dolor. Con dolor, Claro. con Algún sufrimiento, sufrimiento, con claro. muchas angustias. Ya, y ellos lo reciben muy bien porque necesitan a veces descargarse de todo lo que ellos traen. De acompañamiento de los feligreses de acá de la parroquia, nosotros hace 2 domingos atrás hicimos el primer anuncio oficial, que usted lo anunció, que fue maravilloso, y nos sorprendimos, realmente nos sorprendimos porque cuando terminó la misa se acercaban a nosotros, fíjate que puede venir mi mamá, necesito el acompañamiento, y nos felicitaban, decían, pero por Dios, qué lindo lo que Dios está entregando porque es algo que se necesitaba. Y ya lo hemos visto el domingo anterior, que también ya estuvimos asistiendo después de la misa y ya tuvimos algunos acompañamientos y de hecho hay personas que ya han estado escribiendo al correo. Aquí es muy importante el compromiso de ustedes porque esto se crea el significa... precedente. Exactamente, o sea, no podemos, de repente uno puede crear algo y se va desinflando y se Exacto. pierde, y esto, como decíamos, es delicado porque la gente quiere un seguimiento. Sí. Ahí... Especialmente los feligreses, la Exacto. gente que viene a San Expedito. Bueno, hay gente que viene a San Viene Expedito siempre. y que se atiende todos los meses con una persona, viene en un acompañamiento permanente. Muchas veces te dicen, yo tuve un problema y la verdad es que me ha hecho tan bien el acompañamiento y me han guiado tan bien por los caminos de Dios, digamos, que yo ahora necesito el acompañamiento y por lo menos una vez al mes o 2 veces o cada 2 meses me atiendo con una persona. Pero los feligreses como que no teníamos Sí. muchas expectativas, porque la gente que viene el día de San Expedito y nuestros feligreses son totalmente diferentes. Claro. Pero ha sido un descubrimiento. Una sorpresa. Una sorpresa. Sí. Sí, y también como párroco decir que para mí ha sido una experiencia hermosa, ya que por 2 motivos. Una, práctica. Obviamente la ayuda de los laicos es fundamental. Yo me vi muchas veces agobiado, porque aquí viene mucha gente,
agobiado de no poder atender a todas las personas. Uno atiende hasta donde puede y a veces no daba el tiempo, uno solo en una parroquia con todo lo que significa San Expedito fue muy difícil. Y por eso ahora valoro un montón esta ayuda y por eso un llamado a los párrocos que están viendo este programa de confiar en nuestros hermanos laicos formados para esto, que de alguna manera van ayudando profundamente y a veces mucho mejor que nosotros en estos temas. Así que para mí también como párroco y el testimonio ha sido una experiencia fundamentalmente buena en cuanto al servicio que uno presta en una parroquia. Y sabe, padre, que cuando se habla de los servicios, de los horarios, muchos de los servidores trabajan. ¿Ya? Por lo tanto, ellos tienen que ajustar sus horarios de acuerdo a lo que es necesario. Entonces, este es un servicio muy hermoso porque es voluntario y de servicio, como lo digo. Muy bien. Lo otro que yo quería agregar, que un poco reforzando lo que decías tú, que mucha gente no viene a confesarse con el padre, o sea, dice me voy a confesar, pero en realidad lo menos que hace es confesarse, y en el fondo tú haces un acompañamiento. Entonces también hacer un llamado a la gente que confíen en nosotros, porque nosotros somos los más honestos que podemos hacer en este sentido, porque cuando no podemos, se lo vamos a derivar al sacerdote de todas maneras, o al profesional que corresponda. Entonces en ese sentido nosotros no vamos a arriesgar una vida sagrada, como lo dijimos, una historia de vida sagrada, por tratar de hacer el servicio por hacerlo, no es ese el punto. Y de alguna manera esta pastoral de la escucha le da mucha vida a la parroquia. Yo he notado esto, o sea, viene la gente, se ve que están conversando, aquí es muy amplio y conversan en el templo, afuera, en el santuario San Expedito. También le va dando una vida espiritual, como foco espiritual, digamos, a este lugar, lo cual también es una bendición. Así es. Bueno, queremos agradecerle, Miriam y Verónica, y a todos los agentes pastorales por medio de ustedes, de esta hermosa pastoral de la escucha, que está incipiente, empezando, pero que vemos con mucho optimismo porque está actuando Dios ciertamente en cada una de las personas, tanto los que escuchan como los que vienen. Agradecerles por este servicio y sobre todo animarlos a seguir adelante en esta tarea tan fundamental, de ser escuchados, como dice el Papa Francisco, y escuchar. Exacto. Queremos agradecerles a ustedes el estar con nosotros, queremos agradecerles porque de alguna manera este vínculo que vamos creando entre los caminos de la Iglesia y sus hogares se ha ido reforzando en el tiempo. Este programa tiene muchos años, dicen que es el más antiguo de la televisión chilena y por eso nos enorgullece estar hoy día desde aquí, desde Reñaca, en sus hogares. Será hasta otra oportunidad y una bendición para todos.